¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que, por supuesto, como cada lunes, se enciende frente a vuestras pantallas, ya sea de su teléfono celular, de su computadora, de su tubo de rayos catódicos o de su plasma o de su LCD o de donde, en el dispositivo en el que estén consumiendo este programa. Porque en realidad esos dispositivos electrónicos que funcionan electrónicamente, tienen una esencia fundamental. No funcionarían, no existirían sin la manifestación lumínica, eléctrica y ecléctica del profesor Porrini. El profesor es eléctrico, ecléctico, pelado, peludo, pelimpampludo, ético, pelético, pelimpalambrético, el ínclito, todo rima. Sebastián Porrini, que por supuesto es inmarcesible. Pasa que de tanto repetir la palabra pierde significado. Se gasta. Como la piedra como que lava el agua. Lápiz. Porrini, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto estar con usted. Hoy estamos los dos del pulor Scott en B. Estamos en Scott en B, vamos a ir a jugar al tenis después. Claro. Con un tono, bueno, no similar, pero es más borradino. Sí, marrón tabaco, diría. Estamos despidiendo el invierno. Me da pena. Estamos a mediados de septiembre, ya cerca de la primavera. Y bueno, el invierno se va, pero nosotros vamos a ir a las gélidas tierras nórdicas. Y no tan gélidas. Prusia Oriental. No, hace un tiempo, Sebas, que venimos pensando en hacerle un programa a cierto ordenamiento genérico, ¿no? Un poquito para ordenar las bibliotecas, como nos gusta decir. Es verdad. Y es indudable que hay un género que está como todo el tiempo dando vueltas, que lo hemos mencionado tal vez de soslayo, hemos hecho algún comentario en algún programa. Por supuesto que lo hemos relacionado, por ejemplo, con las teorías y con las ideas de Ángel Fareta, a quien si nos está viendo le mandamos un saludo, sobre el fantástico, ¿no? El género fantástico, lo fantástico, la fantástica, como dice Ángel. Bueno, Ángel tiene una teoría, ¿no?, que expuso muy bien en la Biblioteca Nacional allá por el 2017, sobre la fantástica. Hemos dedicado un programa a la otra parte de Cubin, y siempre cuando hablamos de Poe y demás, siempre la idea de lo fantástico, del género fantástico y de toda esa construcción en torno de una nueva forma de entender la literatura estuvo asociado a diversos autores, diversas expresiones. Pero siguiendo un poco también lo que plantea Ángel, y por qué no, dentro de la línea de desarrollo de la historia de la literatura, hay un autor y un par de textos de ese autor que surgen en un momento fundamental, no solo en la historia del pensamiento occidental, sino también en la historia ¿cómo decirlo? De la literatura en un momento de coyuntura muy particular, señor. Es fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y con eso estamos hablando del llamado romanticismo, ¿no? Las distintas etapas del romanticismo. Y este autor es Ernst Theodor Adolf Hoffmann. Amadeus, dije Adolf. Perdón, se me escapó la tortuga. Era Theodor Wilhelm. Pero él se puso Amadeus en homenaje. Lo voy a pronunciar bien. Eta Hoffmann. Para los conocidos. Eta Hoffmann. Exactamente. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Ahí está. Voy a vocalizar porque se me mezclaron. A mí me cuesta mucho pronunciar el alemán. El micrófono. Hoy es un programa accidentado. Decía que me cuesta mucho pronunciar el alemán, con lo cual algunos apellidos para los latinos se me van. Pero bueno, Seba Hoffmann, a ver, vamos a dedicarle el programa de hoy a comentar no solo la obra de Hoffmann, sino creo que la importancia del análisis que podemos hacer, de los comentarios que pueden surgir a partir de la obra de Hoffmann, y por supuesto la relación que se establece con el desarrollo, el surgimiento y la importancia que tuvo el romanticismo, en este caso alemán, y por supuesto sus derivaciones,
en el romanticismo inglés, el español, el francés, sobre el español, después vamos a tener un programa especial. Pero bueno, me parece que es importante entender a Hoffmann como un hombre de su época, ¿no? Sí. Como un pararrayos y también un centro de emanación de todo lo que fue el romanticismo, porque acá viene la joda con Hoffmann. Fue todo. Fue todo. Fue de todo. Yo me puse a investigar y digo, no solo fue un gran, muy buen músico, un gran escritor, sino que fue un músico. Fue músico. Yo empecé a meterme con músico, esto. fue... Admirador bueno, admirado por grandes autores, Poe, Gautier. Sí. Después están, por supuesto, bueno, yo lo que me conozco con más cercanía son los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach. Qué linda ópera. Que también es del siglo XIX. O la Copelia de Leo Delibes, qué sé yo. Sí, el ballet. Hay una cuestión. Ahora, él como compositor. Sí, tiene varias sinfonías, tiene quintetos. Hoffmann fue una especie de humanista en ese sentido del romanticismo, porque tomó en cuenta todos los saberes que estaban a su alcance, todas las artes. Era pintor también. Un hombre multifacético que no vivió muchos años. Bueno, también fue un hombre de su menos de época. 50 años. Y nació en el 1776. Y murió en el 22, si no y me murió en equivoco. 1822, o sea, sí. 46 años. 46, bueno, Nada. la muerte de Hoffmann, qué sé yo, me animo a decir que está preanunciada en sus personajes. Sí. Hay algo en Hoffmann, bueno, según las biografías acreditadas. Exactamente. Tuvo una vida bastante particular y bueno, alcoholismo, desenfreno, bueno, muere, digamos, en su ley, si se quiere, ¿no? Sí, claro, entiendo. Sí, fue producto de los excesos. Los excesos. Pero digamos. un personaje notable como pensador también, porque sus cuentos no son meros entretenimientos, o su literatura no es mero entretenimiento, sino que hay una intención dentro del programa romántico que no es la intención del programa romántico francés, para nada. Es una intención fundamentalmente hacia lo fantástico, ligada con todo el mensaje de lo fantástico. Los cuentos son maravillosos, hay que tener en cuenta, maravillosos me refiero en el sentido de valiosos, ¿no? En el sentido de que tiene una imaginación creativa al máximo. Todos son de una calidad increíble, hay algunos que son mucho más famosos que otros. Hay películas, ¿no? Ahora está Der Sandman. Der Sandman, sí, el arenero, el hombre de la arena, o el hombre de arena, como suele ser traducido. Que es para nosotros el hombre de la bolsa, ¿no? En ese sentido, el que viene a buscar a los chicos, con el que se asusta a los niños, ¿no? The Boogeyman. Claro, el Boogeyman. Y una característica notable de este hombre, que está ligado mucho al romanticismo alemán, es la idea de que en el fondo pervive algo, si se quiere, de naturaleza trascendente, que el racionalismo del siglo XVIII, el empirismo también, incluso Kant, los dos eran de la misma ciudad, los dos eran de Königsberg. Exacto. Según Ángel, viste que dice Ángel que fue a la clase de... Se aburrió olímpicamente, claro. Fue a los seminarios de Kant, Hoffmann, y se aburrió. Claro, claro. Una forma muy simpática. Bueno, de pero si no lo fue, vale la pena decir que es una reacción ante el modelo totalizador de Kant, que intenta demostrar que el ser humano es un ser racional, absolutamente ligado a una serie de preconceptos y demás, pero que siempre puede, este espíritu de la ética kantiana tan particular, que es en última instancia el imperativo, ¿no es cierto? Hay imperativos que no operarían en este caso. Creo que Hoffmann, si no vio las clases, puede ser que no haya ido a las clases de Kant, sin lugar a dudas, su obra está en choque. Tengamos en cuenta, el público que está mirando esto y los que han leído un poquito sabrán que, como bien decimos con Sebastián, y lo dicen quienes saben de esto, no es que estamos hablando de algo que, bueno,
Kant fue el fundador del idealismo. No. Hoffman fue el fundador de lo fantástico. Claro, eso es una fórmula reduccionista. Claro. Hay una, me parece, Seba, ¿no? Es un momento, es una coyuntura real. Un zeitgeist. Un zeitgeist, muy bien, esa es la palabra correcta, ¿no? Un espíritu de la época que impregna el pensamiento, el arte, la cultura, la filosofía, la teología. Digo, hace 4 años más o menos le dedicamos un programa bastante largo a los fundamentos del romanticismo. Uh-huh. En ese caso era inglés y íbamos y veníamos con esta idea de qué es el romanticismo en definitiva. Sí, claro, en principio es una reacción frente al avance desmedido del racionalismo iluminista, ¿no? Del Aufklärung, ¿no? Esta cosa de la razón positiva, el imperativo categórico, esto de que solamente la conciencia filosófica puede dar cuenta de lo fenoménico, claro, en tanto tiene fundamento racional. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el phainos, más claro, que con el phainommenon, uh-huh, ¿no? Ahí va a aparecer la disputa entre la forma orgánica y la forma mecánica, entre creo que Wordsworth y uno de los hermanos Schlegel, no me acuerdo cuál de los dos. ¿Eran hermanos los Schlegel o estoy confundido? Son Schlegel, Schelling, Schiller, se me mezclan los nombres. Fichte. Digo, hay un espíritu, y claro, Kant es el que termina oficiando como pasaje, como puente entre lo que viene después. Exacto. Claro que hay un Goethe ahí dando vueltas también, que empieza fuerte en su juventud, empieza fuertemente con el Sturm und Drang, luego Hoffman parecido. Hoffman es muy parecido, hay como una... En el sentido de la búsqueda de conocimiento en todos los ámbitos. Y algunos personajes, ¿no? Sí. Los monjes y los personajes alquimistas uh-huh, de Hoffman son propios del Fausto, ¿no? Spallanzani, ¿no? Es una especie de Coppelius también. Claro. Merardus, de algún modo, también en los elixires del diablo. Pero a lo que voy, perdón, porque ya me estoy dilatando el tema, es que hay allí una idea de que hay dos posturas, ¿no? Una postura que va a terminar siendo la que marque la filosofía uh-huh, alemana, que va a derivar, por supuesto, en toda la filosofía del siglo XIX, y sus reacciones, ¿no? Y va a terminar con el dominio de Heidegger en el siglo XX. Uh-huh. ¿No? Es decir, toda la hermenéutica, Heidegger, Gadamer, bueno. Hay antecedentes en Hegel, todo este movimiento. Exacto. Pero luego el arte, ¿no? Claro. La oposición a ese avance de la razón positiva, iluminista y tal, va a ser el arte, la literatura, la pintura y sobre todo Hoffman. Hoffman va a ser justamente como un artista total, pintor, dibujante, músico, compositor, cantante y escritor, novelista y cuentista, va a ser como la empalizada sobre la cual se va a apostar, digamos, las defensas del arte frente a ese avance del racionalismo, ¿no? Por eso es que, con cierta pertinencia, cuando Ángel dice el fantástico se funda con Hoffman, claro, el fantástico entendido como una reacción, como aquello otro que se opone al mundo de la razón, totalmente, como aquello que vuelve, que se ha ido y que vuelve siendo familiar pero desconocido a la vez. Totalmente. Y es ahí donde empezamos a jugar con lo incorrecto, lo que está fuera de lugar, uh-huh, las dualidades, las duplicaciones y las alteraciones de la razón y de la realidad. Exactamente. Y ahí es donde podemos hablar, por supuesto, largo y tendido sobre, yo creo que por lo menos 2 de los textos más significativos de Hoffman. Uno es el que veo que tenés acá, que es Coppelius. Uh-huh. Uno de los cuentos, ¿no? Uno de los cuentos que pertenece a los cuentos de Hoffman. Sí, exactamente. Pero en ese caso es El hombre de la arena. Claro, exactamente. El de Der Sandman. Y una novela bastante larga, por cierto. Yo la tengo en la edición de Losada, casi 500 páginas, 430, que es Los elixires del diablo, de Hoffman. Ambos textos, uno es de 1800
15, 16, los elixires, y El hombre de la arena, ese cuento fabuloso, es del 17. Con lo cual estamos hablando ya de un periodo bastante particular. En el 18 se va a publicar en Inglaterra el Frankenstein de Mary Shelley. Creo que es el 18, sí, el 18. Después de esa noche en la villa Diodati. Digo, hay una cosa ahí en ese momento, ¿no? Hay como, bueno, y si nos volcamos a la noche, porque la luz del día es peligrosa o es incorrecta. De hecho, sus cuentos se reúnen en el término Nachtstücke. Nachtstücke, ¿no? ¿Cómo sería la traducción? Nage es noche. Exactamente. Algo así como los cuentos oscuros, el romanticismo, el estudio. Y no solo el estudio sobre lo oscuro, sino también el estudio de la profundidad oscura también, de la conciencia, del alma, del espíritu. Exactamente. Ya estaba Novalis con sus cantos a la noche. Es decir, frente a la luz del iluminismo, la noche, ¿no? La noche, el misterio, lo enigmático, rodeando todo esto. ¿Querés empezar con la novela, Diego? Bueno, empezamos con la novela. ¿Quieres comentar algo más? Porque por ahí yo me quedé... No quise abundar perfecto. Digamos que ese momento, ese periodo de la historia, tiene una explicación también lógica, o si se quiere, histórica. Se ha derrumbado Napoleón. O sea, que viene con toda la luz. Eso no quiere decir que las ideas napoleónicas, o si se quiere, de la Revolución Francesa, no vayan a quedar. De hecho, quedan. Es el gran conflicto del siglo XIX, la tensión entre revolución y reacción, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo interesante es que, vencido Napoleón y sumándose un mundo en el que una Europa en la que se ordena a partir del Congreso de Viena, uno diría, bueno, aquello está ya venido abajo y demás, y la reacción de una Alemania muy particular genera un movimiento distinto. Vamos a buscar raíces en otro lado, o sea, ya no son en la razón, es aquello que está en otro, es lo otro lo que inunda la literatura. Claro, ante la pérdida de un orden aparentemente sostenido en pilares racionales, incluso hasta me atrevo a decir de cierto sentido común, hay algo que pide a empellones un ingreso o un reingreso, o que por lo menos está golpeando la puerta del sótano desde abajo, ¿no? Es decir, acá, esto que luego Freud llamará inconsciente. Hay algunos ensayos de Freud sobre el hombre de la arena que después, si querés, podemos cotejar y poner en diálogo, ¿no? Qué sé yo. La novela de la que les voy a hablar en primera instancia es Los elixires del diablo, cuyo título completo es bastante más largo, lo tengo acá anotado, que es Los elixires del diablo, papeles póstumos del hermano Medardo, un capuchino, ¿no? Responde también a esa típica novela o texto de... en cine se llama found footage. Found footage. Encontramos una cinta hecha por amateurs, la editamos y la ponemos como película. Bueno, mutatis mutandis, esto ya estuvo pensado antes, muchachos, no se les ocurrió nada nuevo. Bueno, el Quijote mismo es eso, ¿no? Esto es en realidad les voy a contar la historia de un hombre que escribió sobre... Bueno, esto es muy similar, ¿no? Lo que tenemos aquí es la recopilación, ¿no? La transcripción de las memorias de este monje Medardo, un monje capuchino, que recopila el editor, ¿no? Y que nos va a contar la terrible historia de este monje que descubre algo que no tiene que descubrir e ingresa a un mundo que no tiene que ingresar, y por supuesto las consecuencias que esto lleva, ¿no? El monje Medardo, que es un capuchino, de la orden capuchina, entra en contacto con una sustancia, con una especie de brebaje o elixir, que lo pierde en un mundo de como dijiste hoy, de excesos, y Medardo entiende a partir de allí que hay dos formas de entender la realidad, ¿no? La forma correcta, la forma recta, la forma de un monje, y por supuesto la forma de este brebaje, que va a tornarse en una dualidad de personalidades, ¿no? Hay un doble fantasmal,
prefigurado en un conde, el conde Victorino, que lo va a perseguir en tanto y en cuanto él quiera desasirse y desintoxicarse de ese brebaje. Y la única forma en la que Medardo va a poder salir de ese estado de pérdida va a ser a partir de una mujer. La mujer en Hoffmann, la figura del femenino, perdón, la figura de lo femenino, es muy importante. Que ya estaba en Goethe, ¿no? En en el Fausto. Margarita. Tiene un nombre, Seba, ayúdame, pues estoy medio perdido hoy con Margarita. ese nombre. No, la idea de Goethe, el femenino, ¿te acordás? El eterno femenino. El eterno femenino, algo. Digo, la salvación a partir de la mujer. Claro, sí, tiene un nombre. Bueno. La mujer angelical. La mujer angélica, bueno, que ya está prefigurado. La Donna Angelicata. La Donna Angelicata, en Dante, por ejemplo, claro. Como es Descriptio Pulchritudine Puella, ¿no? en el tópico medieval, y qué sé yo, digo, la mujer como forma de salvación. En el caso de Medardo es Aurelia. Claro. Aurelia como, bueno, por supuesto el oro, ¿no? Claro. Lo elevado, lo áureo que lo va a salvar. El argumento de la novela, por supuesto, no se los voy a resumir porque es, ya les digo, es una novela de 500 páginas, pero básicamente la línea narrativa es esa. Una persona que ingresa una persona con un cierto orden, que pertenece a una orden, descubre un artilugio o descubre un prodigio o descubre algo que no está, que le está vedado. Exacto. Por alguna razón, claro. Que son este elixir diabólico, este brebaje, y tiene la opción de tomo o no tomo. Bueno, toma el elixir y a partir de allí ingresa en un viaje de descenso. Por supuesto, ese descenso va a tener un corolario que es el ascenso a partir de un sacrificio, porque luego en la novela se va de algún modo describiendo que eso en realidad es producto de una mancha familiar, claro, que tiene que ser purificada. Si algo les suena, ¿no? Digo, me parece que hay algo ahí, ¿no? Sí. Un tipo que se arranca los ojos, ¿no? Que hay una mancha, esta cosa del mitologema del fármacos. Exactamente, del contaminado. ¿No? Porque Medardo es... Medardus es a la vez portador del veneno, o sea, está envenenado, pero también es parte de la solución. Claro, el veneno enferma y cura. Claro, es farmacológico en este caso. Pero hay algo más en los elixires del diablo. Yo voy a leerles un fragmento, de lo que advierte el editor, para que vean cómo de algún modo Hoffmann tiene programáticamente pensado cuál es el sentido de eso. Digo, para que no pierdan el tiempo interpretando cualquier cosa. Dice así: no sin temor de que opines lo mismo que el religioso, pongo ahora pues en tus manos, amable lector, se dirige a nosotros, el libro plasmado a partir de estos documentos. Ahora bien, si te decides a pasar, fíjense cómo una especie de advertencia, ¿no? Si te decides a pasar junto a Medardus, como si fuera su fiel compañero por tenebrosos claustros y celdas, por el colorido, el más colorido de los mundos, y a soportar con él lo terrorífico, lo espantoso, lo extravagante, lo grotesco de su vida, entonces quizás te regocijarás en las variadas imágenes de cámara oscura que se abrirán ante ti. Hay una advertencia. Y fíjense los adjetivos que usa: lo terrorífico, lo espantoso, lo extravagante, lo grotesco, pero a su vez lo más colorido. Claro. ¿No? Hay una tentación allí. Claro. O sea, esto, por algo Medardus. Exacto. También puede ocurrir lo aparentemente informe, en la medida en que lo observas con mayor agudeza, de pronto se te represente claro y acabado. Reconoces la semilla oculta, que nacida de un legado oscuro y entallecida hasta convertirse en exuberante planta, sigue y sigue multiplicándose en miles de zarcillos hasta que un brote, madurado en fruto, toma para sí toda la savia y mata la semilla misma. Después de haber leído todos los papeles del capuchino Medardus con bastante trabajo, ya que el difunto escribió en una cursiva muy pequeña y legible, monacal, también a mí se me antojó que eso, que llamamos comúnmente sueño e imaginación, bien podría ser el conocimiento simbólico del hilo secreto que atraviesa nuestra vida, sujetándola en todos sus condicionamientos, pero además
que debemos considerar perdido a quien crea haber ganado con ese conocimiento la fuerza para cortar violentamente ese hilo y rivalizar con el poder oscuro que impera sobre nosotros. Quizá te suceda, amable lector, lo mismo que a mí, y esto, por considerables motivos, es lo que deseo de corazón. Digo, más allá de que, por supuesto, la novela va a tener un recorrido denso, profundo, esa advertencia inicial es fundamental, es decir, está bien, usted puede elegir como lector. Lo que yo le voy a contar aquí es el camino de un descenso a ese mundo, el descenso a esa otra parte, que a su vez invade esta parte. Claro. Esta parte que nosotros conocemos racionalmente y que quizás por comodidad preferimos ocultar o encerrar esa otra parte en lo que llamamos sueño, imaginación, delirio, etc., quizás sea mucho más realista que esta parte que conocemos. Claro. Esta parte que nosotros conocemos, que podemos nombrar, que es tangible y que tiene sus parámetros, sus límites, se ve asediada. Por eso que bien dice Sebastián, está operando desde un lugar, en este caso más bajo, desde un mundo grotesco, ominoso, tenebroso, pero que en definitiva busca salir, quizás no solo para... A ver, acá me voy a meter en un problema, entiéndanme, digo, no es que eso tiene que salir para vencer. Exacto. Eso tiene que salir y sale para cuestionar esas leyes que consideramos certezas en este mundo iluminista, para entender dónde opera exactamente esa expresión que está por fuera de la razón, por encima de la razón. Enmendar la totalidad. Enmendarla, muy bien, enmendar la totalidad, dominar, conocer la debilidad para dominarla, no para dejar que esto venza. Digo, después en El Hombre de Arena vamos a ver esto de la cuestión de ver y mirar, la cuestión de ese símbolo, ¿no? Sí. Los elixires del diablo, cuyo tema está totalmente, digamos, repetido en una infinidad de expresiones literarias, pongamos por caso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El monje de Matthew Lewis, que también es un texto de la misma época que tiene que ver con esto, ¿no? Esta cuestión de que a partir de un brebaje o a partir de la ingesta de algo que no conocemos, perdemos la lógica de nuestros sentidos racionales para ingresar en un mundo que también está allí, ¿no? Que también habita dentro de nosotros. Exactamente. ¿No? Exactamente, es una novela digamos que exquisita, muy típica de cierta época en la que está circulando esta idea de lo monstruoso dando vuelta, ¿no? de lo fantástico y demás. Estoy pensando, me acordaba, Diego, del manuscrito hallado en Zaragoza. De Coso, sí, de Potocki. De Potocki, Jan Potocki. Jan Potocki, también. Los cuentos, bueno, sería una irresponsabilidad querer hablar de todos ellos porque son muchos, ha escrito muchos cuentos, todos de una densidad, digamos así, de trama muy interesantes. Pero hay algo que yo he elegido El Hombre de la Arena, o Coppelius, como se llama en algunas ediciones. El hecho es que Hoffmann va a sentar las bases no solo de lo fantástico, que ya es muchísimo decir, sino también de un estilo en torno al cuento. No va directamente al tema así tirándonos, ¿no? No es Horacio Quiroga, que ya tiene una tradición detrás, entonces dice, meto in media res los hechos. Sino hay una, ¿cómo decirlo?, como una deriva hacia determinados detalles que nos van a llevar, que me hace acordar muy bien a ciertos cuentos de Poe, sobre todo los cuentos policiales. Yo siempre le digo a los chicos cuando empezamos a leer Los Crímenes de la Rue Morgue que, bueno, ¿por qué hay 5 o 6 páginas de explicación de la forma de pensar del caballero Dupin? Perdón. Y bueno, no, por favor, porque fundamentalmente está sentando las bases de lo que es un detective. No existe
no existía el detective. Entonces está sentando las manos, necesita de ese elemento. Acá pasa algo parecido. Coppelius o El hombre de la arena, es un cuento fundamental en torno de un tema clave, el mal, ¿no? El mal, a partir de justamente lo que decía Diego, la imagen de la mujer absolutamente mecanizada o de la mujer real y el enamoramiento. Giuseppe Coppola, piensen en los nombres, en Hoffman los nombres son muy directos, ¿no? Coppola, Cópula, ¿no es cierto? Como bien anotado Ángel en su momento. Son nombres que, Clara, ¿no? Estos nombres bien transparentes, Natanael, ¿no es cierto? Nombre bíblico, claramente, que hace referencia a Natán, ¿no? A la fuerza y demás. Nataniel, también traducido en algunos casos. Son personajes que, en algún sentido, tienen una enorme raigambre con toda la historia de la tradición de Occidente. El cuento empieza con cartas. Esa es otra forma que también es innovadora, ¿no? Cartas. De Natanael a Lotario, la primera. No voy a leer el comienzo, sino algo que debe marcarse. Dice: ay de mi pobre Lotario, ¿cómo te referiré el espantoso acontecimiento? Es decir, ¿cómo hago para que en un mundo que cree nada más que existen las cosas tangibles, le voy a hablar de cosas intangibles? Era el 20 de octubre. No sé si es a propósito. El 20 de octubre es el día de la Reforma. Muy particular esto. A mediodía, poco más o menos, cuando vi entrar en mi casa un vendedor ambulante que venía a ofrecerme unos barómetros. Es decir, algo técnico, algo para medir el tiempo, ¿no es cierto? Más exactamente el clima, ¿no? Por toda contestación le envié a los diablos con su mercancía, y como me viese hacer ademán de arrojarle escaleras abajo, retiróse prudentemente. Sin embargo, antes de darle a conocer las funestas relaciones que la fatalidad debía crear entre aquel maldito traficante y yo, quiero referirte algunos detalles de mi primera infancia. Y vamos para atrás. Y ahí viene el sueño, fundamentalmente, el miedo constante con la presencia del hombre de arena, que, como decimos, dice, es un poco el hombre de la bolsa, ¿no? Desde que oí esto, la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible, y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir, estremecíame de espanto. El hombre de la arena, exclamaba yo, corriendo a refugiarme en la alcoba, ¿no? Es decir, los terrores de la infancia que él necesita poner en esta carta a Lotario, a su gran amigo, para justamente explicarle que lo que ha ingresado es el mal, ¿no? Que ha venido Coppola, que logra, no voy a contarles todo el cuento, vayan a leerlo, son unas 20 páginas. Sí, es cortito. Es corto. Más cortito. Claro, tener una sentada, por decirlo de una manera. Logra seducirlo, la seducción del mal. Y esta seducción, a partir de una mujer idealizada, de una mujer perfecta, supuestamente, trabajando con un elemento que Diego ya nombró clave en toda la historia, la mirada, es decir, el ver, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde vemos? Este órgano que tenemos, ¿qué permite ver? Los ojos están muy marcados, ¿no? Lo ocular, de hecho de manera espantosa en muchos sentidos. Es decir, ver, entrever, mirar por la mirilla de una puerta, de una cerradura, es ni más ni menos que estar, que después Baudelaire lo va a hacer tan maravillosamente, ¿no? Esta idea del flaneur, ¿no? Que está observando y observando. En este caso, Poe también, ¿no? Claro. En el medio Poe. Exactamente, para ver con determinados aparatos, diríamos lupas y demás artefactos, para poder ver algo que es lo mecánico y que es el gran engaño, sobre la base de un amor corrompido en muchos sentidos, porque él tiene ya de por sí un amor puro, o sea, la instancia de los amores y demás. Y un descenso que Natanael tiene que vivir como héroe para justamente saber, conocer lo monstruoso
esa verdad monstruosa sobre la base de un hecho que es el pacto con Coppola, ¿no? El pacto con el demonio, el pacto con los centrales. Fíjense que está Fausto rondando en la sociedad, en la literatura alemana. Lo fáustico es un elemento notable considerablemente. Lo que asombra es el tempo que se toma, casi musical, bueno, era un músico, casi musical que se toma Hoffmann para desarrollar el detalle sin aburrir. Es decir, claro, no es una cosa que es descriptiva y demás, sino van ocurriendo los hechos, pero hay que prestar atención a los detalles, casi como en un cuento policial, esos detalles que van construyendo el tipo de estudio que desarrolla, que hay una ciencia que se está expresando, hay una ciencia que no está siendo expresada, hay una lectura que sí, que no. Es decir, los colores que son lo propio de lo que podemos observar, y la figura de los personajes que si bien no son arquetípicos, es decir, el bueno, el malo, así, una cosa, pero la tendencia, ¿no? Clara frente a un mundo y el muñeco, la muñeca, por decirlo de una manera. Coppola, Coppelius, ¿no? Como el cambio de nombre, ¿no? La tergiversación del nombre. Yo he buscado Coppola, también quiere decir la órbita de los ojos. Claro, ¿no? exactamente. Hay algo allí, Coppelius. Con el ojo. Claro. Paréntesis, el cuento del hombre de la arena, el cuento folclórico tradicional, el mito, si se quiere, o digamos la leyenda, más que el mito del hombre de la arena, es que el hombre de la bolsa es un hombre oscuro, deforme, que agarra a los niños que se portan mal, los mete en una bolsa y se los lleva. Exactamente. ¿no? El hombre de la arena, según la fuente tradicional, dice que para llevarse a sus víctimas les pone arena en los ojos, claro, hasta hacerlos sangrar, claro, dejarlos ciegos y llevárselos para alimentar a sus seres demoníacos. Claro. Bueno, entonces hay algo ¿cómo se dice? Tapar la mirada, claro, en cegar, en enceguecer, ¿no? De la arena sale el vidrio. Enturbiar, y del vidrio se hacen los lentes. Claro. Los lentes de todo en relación. Spallanzani, que le da, no sé si era Spallanzani que le da los binoculares, claro, para que él vea a Olimpia, ¿no? Esta mujer que termina no siendo lo que él ve. Exactamente, ¿no? Exactamente. Una Olimpia que por otra parte hace referencia también a lo olímpico, ¿no? Lo perfecto, sí, es una cuestión, es decir, lo que veo es eso, veo Olimpia, ¿no? Veo Dice Nathaniel, bueno, acá dice Nathaniel, la contemplaba sumido en una especie de éxtasis. Pero como llegara un poco tarde, no le había sido posible colocarse en primera línea. Para ver mejor, sacó del bolsillo el pequeño anteojo comprado a Coppola. A Coppola, no a Spallanzani. Claro. Y examinó discretamente las encantadoras facciones de Olimpia. En el mismo instante declaróse el incendio amoroso con irresistible fuerza. Parecióle a Nathanael que la bella hija de Spallanzani fijaba en él miradas llenas de voluptuosa languidez, lo maquinal. Se le figuró que su canto resonaba en su oído con todas las sublimes inflexiones de un eco del cielo. Una nube pasó después por sus ojos. Su imaginación se perdió en las más lejanas esferas de lo ideal. Hubo momentos en que creyó sentir que un brazo amoroso le estrechaba el cuello y exclamó: «Olimpia, Olimpia». Las personas más próximas al joven se volvieron y riéronse en sus barbas, pero Nathaniel no hizo caso. Estaba absolutamente embobado. Claro, la mirada, ¿no? Olimpia, la mujer perfecta, en realidad es un monstruo, ¿no? Para decirlo de una manera directa. Y hay algo clave también. Las mujeres en Hoffmann no son tontas teñidas, ¿no? ¿Qué quiero decir? No son mujeres al uso, al contrario, ¿no es cierto? Son salvadoras, son también perdedoras, son vampiresas, se podría decir, pues, en algún sentido. Perdedoras en el sentido de perder al otro, ¿no? De llevar a perder al otro. Cosa que Offenbach, cuando escribe la ópera, los cuentos de Hoffmann, que es una ópera hermosa, miren, si les gusta la ópera, el aria de Klimsak es una de las cosas más bellas, y bueno, la Barcarolle. La Barcarolle. O Nuit d'amour, que es una belleza, un dúo de soprano y mezzo muy bello, pero el aria de Klimsak, que por otra parte les recomiendo ver la actuación de Alfredo Kraus, en ese caso, gran tenor español,
Van a ver ustedes justamente la pérdida, ¿no? Están narrando algo y de pronto se pierde en el ideal femenino. Bueno, eso es Nathanael. Nathanael está también cayendo en ese sentido. No voy a contar el final, vayan a leerlo. ¿Por qué? Porque es una historia que después deriva en otras posibilidades. Van a ver que casi es un cuento infinito en muchos sentidos, ¿no? Los miedos interiores, los monstruos exteriores y demás están en un juego constante. Pero me asombra, vuelvo a decirlo, la ubicación en época, en casi en un momento sin momento, porque podría perfectamente ocurrir en cualquier instancia, pero en una actualidad, porque hay cuentos de Hoffmann que se ubican en el reinado de Luis XIV, en otras épocas, ¿no? Diego. Fíjate, Sebas, si ustedes van al cuento, como bien señalaste, van a encontrarse con una estructura epistolar. Sí. Son 3 cartas. Exactamente. La tercera carta luego tiene una intervención de un narrador externo. Dice, bueno, hasta aquí te he contado, te he transcrito las cartas. Bueno. Uh-huh. La primera carta, que es breve, la primera carta que Sí. le escribe Nathaniel o Natanael, que es Dios en el hombre, ¿no? El regalo de Dios en el hombre, según Claro. el Natanael hebreo. Uh-huh. El Natán. Natán. Claro. Es una carta en la que, como bien señalaba Sebas, hay una recopilación de sus temores, ¿no? Cómo Uh-huh. él vive atormentado por esa figura tétrica, nocturna del hombre de la arena. Se la escribe a Lotario, un amigo, Claro. una especie de amigo de la vida, que es el hermano a su vez de su interés romántico, su interés amoroso, que es Clara. Exacto. Y luego uno dice, bueno, este es el clima, este es el tono del relato, ¿no? Estamos ante una persona visiblemente perturbada. La segunda carta es una respuesta, porque ahí empieza el problema. La carta no la lee Lotario, Exacto. la lee su hermana Clara. Uh-huh. Y Clara le responde. Y Clara, el nombre lo dice, claridad, literalmente, Claren, de algún modo da una explicación, entre comillas, racional de todo esto. Y luego, bueno, está el clímax, que es el final del cuento, que es la tercera carta, en la que Nathaniel responde y, bueno, ahí se desarrolla todo Exactamente. el lío, ¿no? Incluso la intervención del narrador. Del narrador. Como bien decías, Diego, Ahora, la historia de las maravillosas aventuras del estudiante Nathanael hubiera podido comenzar muy bien en el punto en que envía al diablo al traficante en manómetros, pero no. No. Hay como un destino. Fíjate, ¿no? Lo que decías, ¿no? Este camino que podemos trazar. Bueno, Hoffmann, el hombre de la arena, plantea estos pilares. Después viene Poe. Exacto. En Poe tenemos los crímenes de la rumor, donde muy bien señalaste, se establecen los códigos de un género que no existe. Exacto. Que es el policial, que luego va, por supuesto, a convertirse en parámetro de lo que será el policial clásico, el policial de enigma. Después Poe tiene la muerte de Marie Roget, la carta robada, que otra vez juega con lo que vemos y no vemos. Claro. ¿No? La carta puesta ahí en el... Visible y nadie la ve. Visible y nadie la ve. La mejor forma de esconder algo es mostrárselo a todo el mundo. Exactamente. Esa especie de axioma propio de la novela. Es verdad. Y después va a tener esos 2 cuentos que pueden leerse en tándem, que son Poe, ¿no? El gato negro, donde otra vez la percepción del narrador... Y el corazón. Y el corazón del actor. Claro. En la que literalmente hay una obsesión por un ojo que no es real. Y toda esa morosidad del narrador relatando cómo abre lentamente, le saca el ojo al gato, muy bien. Claro. Y el gato reaparece tuerto, pero no sabemos si es un gato. Yo siempre le digo a los chicos cuando leemos, digo, ¿hay otro gato? Porque acá empieza... Yo no tengo un gato, le dice el tipo, claro. Acá empieza un hecho propio y un tema fundamental de la narratología. Si yo te digo, Sebastián, el otro día me crucé a Lionel Messi por la calle y me fui a comer con él. Ah, bueno. ¿Vos qué vas a decirme? Primero lo que gastaste. Bueno, obviamente lo que gasté. Pero vos decís, pará, Diego, pero te lo estoy contando yo. Claro. Ahora, si viene otra persona, che, ¿sabés que lo veía Diego con Messi almorzando? Ah, che, hay otra cosa. Claro. Y a vos te llega después una foto que sacó alguien y la subió a las redes y con Diego Ortega decís, bueno, pará, no, acá hay un grado. Lo mismo opera en asertividad. Asertividad. Lo mismo pasa con los 3 niveles básicos de la narratología.
El narrador en primera, llamado formalmente intra, homo, hetero, diegético, no sé cuánto, es decir, yo te voy a decir esto, me tenés que creer. Si yo leo la carta de Natanael, estoy sujeto a lo que él elija contar, totalmente, a lo que él elige mostrarme, ¿correcto? En Poe eso es fundamental. Cuando el narrador del gato negro menciona la aparición de otro gato, Plutón, el doble, que claro, es tuerto y que tiene una mancha como de una horca y demás, claro, yo en un momento digo, pará, me lo está diciendo un tipo que visiblemente en el primer párrafo dice, creerán que estoy loco. Claro. Lo mismo que dice el narrador en la confesión del corazón del ator. El corazón del ator. Y un alcohólico. Perdido. O sea, lo mismo que Medardus. El tipo toma un brebaje que lo pierde. Claro. ¿No? Exacto. El flaner, hombre de la multitud, la cuestión del ver, del mirar, del detenerse. Va a estar en Balzac también, en Sarracín. Sí, en Sarracín. Entonces la primera conclusión grande, yo la anoté acá mientras vos hablabas, Hoffman, en todo caso, como luego hará Poe, no tiene, como dice Seba, un antecedente. Cuando llegamos a Poe hay un antecedente. Claro. Cuando llegamos a los grandes representantes de lo fantástico que toma Todorov en su antología, en su introducción a la literatura fantástica, que es como un texto canónico para entender este género, Todorov lo toma desde los representantes de algo que ya está genéricamente establecido. Hoffman no tenía antecedentes, con lo cual en Hoffman y en Poe hay un trabajo de, bueno, vamos a sentar las bases. Claro. Estas son las bases de un nuevo modo de narrar, de un nuevo modo de poetizar, de un modo de plantarnos frente a esta realidad que nos subyuga, que es lo que dijimos previamente, el idealismo, el racionalismo, el mecanicismo. Muy bien señalado, Sebastián, lo de los artefactos mecánicos. Claro. Que luego el cine, y ahí otra vez, nobleza obliga, Ángel Fareta. Sí, claro, Ángel estableció. Plantea muy bien Ángel, no solo en el concepto del cine. Totalmente, la relación clara. Sino en las analogías que va a hacer. Carpenter. Yo tengo acá anotada una película que yo vi siendo muy adolescente, o preadolescente incluso, que es una película de clase B totalmente, de ciencia ficción, que es Ellos viven, They Live, de John Carpenter, de 1988, cuyo argumento, para quienes lo saben coincidirán, y los que no la vieron, el argumento es muy simple. Un hombre llamado John Doe, Juan Pérez, Juan López, se compra unos anteojos, más o menos el argumento es así, y los anteojos son de una marca que se llama Hoffman. Se pone los lentes, que son unas gafas de sol, y empieza a ver que la gente con la que se cruza, hay gente que es deforme, tienen forma monstruosa, como una especie de esqueleto, todo, y se da cuenta de que vivimos en un mundo de ficción. Claro. Entonces ahí empieza the quest del héroe, ¿no? El desafío del héroe, que es, termino esto, de desenmascarar a estos tipos que son una raza, bueno, no importa la explicación, pero lo que se pone son los anteojos Hoffman, justamente. Porque dice, bueno, estamos narcotizados. Claro. Y la única forma de salir de ese estado narcótico es buscar la verdad. En este caso la discusión es la técnica, el artilugio, el artefacto diseñado milimétricamente para medir la presión atmosférica, como el barómetro, ¿son realmente elementos pasibles de ser considerados como transmisores de verdad? Perdón, se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, claro. La cuestión es esa. ¿O es un placebo? ¿O es un placebo? ¿O es un engaño admitido? Fíjense después Hitchcock en La ventana indiscreta. La cámara y los binoculares. Exacto. Toda esa primera secuencia otra vez, Fareta, vayan a lo que dice Fareta, pero digo, volviendo a lo que estábamos diciendo, La ventana indiscreta de Hitchcock es eso, ¿no? Claro. Tipo que está viendo el plano general total de esa casa, que es una puesta en escena, ¿no? Claro. Ese departamento. Claro. Perdón que te cortara. No, para aludir a algo que dijiste, Diego, cuando decías se ponen los lentes, hay una frase de ciertas ciencias non santas que dicen, si nos viésemos interiormente, nos horrorizaríamos. Es decir, justamente, ¿no? Se pone para ver
no para ver, pero es lo que le provoca el horror del otro. Bueno, ahí está. Es decir, frente a un mundo que cree ver, hay un mundo que no vemos. Ese mundo que no vemos, como decimos siempre, va a ingresar de alguna manera, va a ingresar de otra forma. Lo que de alguna manera expulsamos vuelve, ¿no?, transformado y demás. Acá pasa lo mismo. Aparte, ¿cómo llega? Llega golpeando la puerta. ¿Sí? Es decir, viene Coppola o Coppelius o como ustedes quieran, llega vendiendo, como bien dice Diego, un aparato, un barómetro, ¿no es cierto? Barómetros. Y esa interacción económica no se realiza, pero queda la semilla plantada. Diego, me hace acordar, o sea, uno puede echar, pero cuando retorna aún peor, como el caso de, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Claro. ¿Cómo empieza? Ese mendigo tirando, ¿no es cierto? No es la primera escena, pero es o sea, viene algo que, ¿no? El mal vuelve de una manera, se negó así superficialmente, no como haciéndole frente, sino superficialmente, bueno, va a retornar de una manera espantosa. Dice, hay varias referencias, esto para hacer un seminario, un poco progre el seminario, ¿no? Es decir, tejiendo miradas, trazando líneas, trazando puentes, ¿no? Límites, contextos y parámetros de la... No, pero... ¿Cómo es esto de...? Hay una frase... Tenés razón todo lo que estás diciendo, pero hay una que también usan, que es poniendo puesta, puesta en tensión. Sí, exacto, tensiones. Ahí está. No, vamos tensiones a hacer un seminario de 4 días, claro. pero haciendo analogías pertinentes, esta cuestión de la mirada y del ver y del no ver y demás. En la carta a los Corintios, creo que en la primera carta a los Corintios de San Pablo, en el versículo 13, dice, videmus per speculum in enigmati, ¿no? Y ahora vemos como por espejos y con enigmas, claro, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Si hay algo que no... Y justamente eso, el mal, con mayúsculas... Nos ve primero. Ángel, otra vez. No solo que nos ve primero, sino que además nos pone esto, ¿no? Nos pone anteojeras, en el peor de los casos, o nos pone lentes. Exactamente. Lentes que, por supuesto, aumentan, disminuyen, tergiversan, enturbian lo que hay que ver, la luz. Claro. La verdadera luz no es la que ilumina, no es la luz artificial, no es la luz eléctrica, hay otra luz, la luz que... Volviendo a San Pablo, camino de Damasco, lo deja ciego. Claro. Otra vez Edipo que se arranca los ojos y podríamos seguir 4 horas haciendo referencias. Lo envuelve, a Moisés que lo envuelve la nube. Sí, siempre está la idea de ver, justamente, bueno, es para los griegos era fundamental, ¿no? Y idea viene de ver. ¿Sí? La palabra idea es un derivado de un verbo griego que yo lo quiero acercar a algo. Ideo, piensen en video. Lo que se ve. Bueno, lo que se contempla, podríamos decir. Deo precor Mariam semper virginem. Digo, exactamente. Y yo me dan ganas de seguir hablando largo y tendido, pero bueno, lo haremos en otro ámbito. Es que realmente vos decías un seminario, sí. Estos autores son inagotables, eso es lo bueno. Y por otra parte, a ver, yo cité un solo cuento, puedo seguir hablando de algunos otros. Acá tengo, esta es una edición muy antigua la que tengo, pero después tengo una más contemporánea. Se han hecho colecciones de Hoffman, de miles de cosas, están miles de antologías y demás. Y cada uno de ellos tiene un valor impresionante. La puerta condenada es de Cortázar, pero es muy parecido. Olivier Rouson, acá está. Pero en el que justamente, ¿no? La puerta, la apertura, otra vez. La puerta tapiada. Ahí está, condenada, dice. Anunciata. El misterio de la casa desierta. El tema de la casa
que vuelve porque va a ser un tema clave. Pensemos en la caída de la casa Usher, o Usher, como ustedes quieran. Siempre la casa como el mal, ¿no? Hasta llegar a Los Elementales, ¿no? Esta novela del contemporáneo. Sí, la tengo aquí. Que hablamos de... Sí. Michael McDowell. Michael McDowell. Claro. Hemos hablado sobre el problema de la casa, ¿no? Sí. Es fundamental entender la idea de lo familiar. Totalmente. Que justamente ¿Dónde es está así. Natalia? En su casa. Su casa. Y eso, que bien decía, es necesario, por eso decía, cotejarlo con Freud. Freud lo plantea, yo siempre digo, y me ha traído algún problema, alguna que otra vez, es decir, Freud como psicoanalista y como creador de una teoría médico-científica sobre la psiquis, como escritor de eso es un gran novelista, ¿no? Es como, digo, porque hay algunas intuiciones freudianas que están muy bien escritas. Die Unheimliche, ¿no? Lo ominoso, lo siniestro, ¿no? Demanda esta necesidad de que para poder entender lo que es extraño, tengo que estar en un entorno familiar. Exacto. ¿No? La llamada a la aventura del monomito de Campbell demanda que el héroe esté en un lugar de confort. Totalmente. ¿Qué pasa cuando... Está cocinando. Claro, ¿qué pasa cuando dentro de ese espacio familiar conocido irrumpe, ¿no? se cuela, ingresa por la ventana o por donde fuere, aquello que desestabiliza ese orden? Exactamente. Porque se va en busca de... ¿no? Se va en busca de... O sea, esto lo van a reconocer claramente, los cuentos que hablan... Cuentos, digo, porque es el género más común en este sentido. Los cuentos que dicen, no vayas, no vayas, no vayas. Claro, cuando uno está viendo la película, no entres ahí. No entres, ¿Sabes qué? No entres ahí. ¿Qué querés que hagamos? Pero esto es lo opuesto, porque también, cuando ya no está esa estabilidad, no está la certeza en lo trascendente. Entonces ahí ingresa. Nos gustaba la casa porque además de espaciosa guardaba los recuerdos de la familia. ¿Qué hay lo que ingresa ahí? Que es mucho más bello el análisis fantástico, ¿no? Que el presumiblemente político, claro. Y en segundo lugar, digo, vuelvo al Exorcista, la casa. La casa. Ingresa a la casa, ¿no? Lo monstruoso va a ingresar a la casa. La cosa al final de la escalera de Bradbury. Claro, claro. La forma que vino del cielo, creo que es Lovecraft. De Lovecraft. Cayó del cielo, sí, señor. Pero la cosa al final de la escalera es de Bradbury, sí, que por cierto le debemos un programa hace como 7 años que le debemos un programa. Un autor queridísimo, Bradbury, me encanta. Sí. Así que bueno... prepárense porque dice que va a durar 4 horas. Está buena la charla, pero ya hemos pasado casi la hora de programa. No olvidemos, Diego, invitarlos a los cursos. Sí, de la academia. Nos ayudan muchísimo con las vistas, con todo, pero también nos ayudan muchísimo a todos los miembros de la asociación, dándole una miradita a la academia, cuyo enlace está en la caja de descripciones, y por supuesto en todas las novedades que giran en torno de las actividades que hacemos en la Asociación de Estudios Humanísticos. Este programa seguramente está saliendo un par de semanas después del Congreso de Lengua y Literatura que tuvimos en el Instituto San Miguel Arcángel, y están pasando cosas interesantes. Muchas. Y Diego, una aclaración más, si me permitís. Nos escriben a veces diciendo cuándo van a ser tal autor. Nos tomamos el trabajo a veces de responder que ya lo hicimos y el número del programa. Pero para no esperar la respuesta, porque están en todo su derecho, por ahí es la primera vez que nos ven y demás, ya llevamos más de 270 programas, un consejo tal vez sería poner, una vez que entraron a la página de ADE, pongan el nombre del autor. También hay trampas, a veces hemos puesto títulos más generales, pero por ejemplo, la última página Borges, y les va a salir el programa. La última página Dino Buzzati, la última página Thomas Mann. Entonces les van a salir los programas. Van a ver que hemos hecho muchísimos. Algunos están un poco, ¿cómo decirlo?, enmascarados, porque el título que pusimos fue general. Por ejemplo, alguien preguntó, ¿cuándo hacen Raymond Roussel? Ya lo hicimos, lo que pasa es que está como prevanguardia. De hecho, hablamos de toda su obra y de Víctor Segalén. Hubo un tiempo en el que el editor del programa tenía un poco más de predisposición y te ponía los títulos en la caja de descripción. Lo echamos a ese editor
Se llamaba Diego Ortega. Tanto es así que no sé cuál. Diego Ortega. No sé cuál de los dos edita esta última página. Claro, el uno y el otro. Aparte, se acordarán algunos que había fotos, cosas. Ahora estamos nosotros. He llegado, estimado lector, al punto álgido de mi relato en el que debo despedirme antes de que esto... Omega. Al punto omega. Danger. Otro tema. Danger. Otro tema. Most unfortunate. Bien, Sebas, un placer como siempre. Del mismo modo, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Seguimos leyendo, como notarán, y seguimos haciendo cositas por allí que esperamos que les gusten. Y nos vemos. Buena semana. Chau. Adiós. Gracias.